Muy buenos días a todos los participantes, a todo el equipo de la red de urgencia de la ciudad de Cali, del 123, de la red de salud del centro, las ambulancias del PUC de ambulancias de la ciudad de Cali, al cual conozco y es un gusto haber en algún momento haber estado siendo parte de mi vida prehospitalaria. Así que un gusto que vayan llegando. Ya tenemos 5 minutos de retraso a la hora acordada, pero veo que cada vez se están conectando más personas en este enlace, que es un enlace exclusivo, privado, para todo el personal de la red de salud del centro. Así que, bueno, ya esperamos 5 minutos, ya veo que hay más de casi 40 personas en sala, así que mientras se van conectando, vamos a ir dando ya inicio a esta actividad. Bien, vamos a pasar una jornada de conocimiento clínico, una jornada muy entretenida. Vamos a hablar no más de unos 45 minutos, vamos a tener un espacio y una jornada de preguntas abiertas a todos los participantes que se conecten el día de hoy. Bien, así que quiero partir esta tarde eh, primero dando gracias a José Javier Sandoval, que es el coordinador que me contactó para que pudiéramos intercambiar un poquito de conocimiento, hacer clínica con los muchachos de Cali, con toda la red. Esto es muy importante para todos los sistemas prehospitalarios, no solamente de la ciudad de Cali, sino de Colombia, poder traspasar el conocimiento a través de todas estas plataformas virtuales que nos van a poder permitir de una u otra manera seguir enriqueciendo la atención prehospitalaria. Entonces, de verdad agradezco muchísimo esta oportunidad de regresar un granito de arena a nuestra casa. Para mí siempre el pool de ambulancia ha sido mi casa formadora. Para mí el mejor servicio prehospitalario de Colombia, así que no hay mucho que decir sobre eso. El día de hoy quiero contarles que vamos a tener una jornada donde vamos a hablar de un tema que es muy importante para la atención prehospitalaria, un tema muy importante para la atención de nuestros pacientes en trauma, y es hablar un poquito acerca de la fluidoterapia en los pacientes de shock, en los servicios de urgencia y emergencia, y por supuesto, qué nos ha traído la nueva evidencia sobre este tema tan contradictorio, este tema tan importante. Una de las primeras cosas con las que quiero partir esta jornada es que eh, abran su mente, ¿sí? Cuando uno va a ponencias donde escucha cosas nuevas, lo primero que viene a su mente es, eso no se hace así, o lo primero que quiere la mente cerrada de un profesional de la salud. Muchos de los que se están conectando el día de hoy, ya tenemos casi 50 personas en la sala, es decir, eso no se adapta a mi ciudad, pero la verdad es que la evidencia científica se adapta a los pacientes, se adapta a que hagamos las cosas bien y vamos mejorando en el paso del tiempo y no sigamos haciendo lo mismo que veníamos haciendo hace 20 o 30 años en el servicio prehospitalario de Colombia, ¿no? Sino siempre ir mejorando y ir un paso adelante. Así que bienvenidos todos, bienvenidos a esta jornada donde vamos a compartir, más que sea una jornada obligatoria. Sé que todos están aquí porque quieren escuchar algo nuevo, algo con lo que podamos generar un debate respetuoso, un debate que solo enriquezca la parte del conocimiento. Así que bienvenidos todos a esta ponencia de fluidoterapia en los estados de shock en nuestros pacientes. En esta oportunidad, la invitación se le extiende a Omega Capacitaciones. Soy el director de Omega Capacitaciones. Omega Capacitaciones es un centro de entrenamiento internacional constituido y formado en Santiago de Chile hace ya 12 años de entrenamiento
a profesionales de la salud en diferentes estamentos, médicos, enfermeros, paramédicos, terapeutas en distintas ramas. Y el centro de entrenamiento Omega Capacitaciones durante estos 12 años, pues se ha dedicado a eso, a entregar formación continuada de programas de entrenamiento. Permítame, voy a bloquear algunos micrófonos para que no tengamos problemas con participantes que nos generen un poquito de ruido en la sala. Perfecto, ahí ya lo bloqueamos. Entonces, hemos estado en todo este proceso de aprender cada vez más del conocimiento de las diferentes entidades de certificación, y Omega ha estado en eso. Actualmente somos un centro de entrenamiento que tiene certificaciones NTH 2728. Eso para Colombia es muy igual a la ISO 9001 de la gestión de la calidad, ¿sí? Somos un centro de entrenamiento de NAEM, de ETSI, de distintos programas de entrenamiento. Los invito a visitar nuestra página web www.omegacapacitaciones.com, ¿sí? Donde contamos con mucha información acerca de los programas de entrenamiento, y por supuesto en algún momento hemos llevado estos programas de entrenamiento a la ciudad de Cali y hemos tenido bastante participación de todos los profesionales de las distintas ramas. Bueno, me presento para todos ustedes. Mi nombre es José Daniel Justi Prada. Yo soy técnico en urgencias médicas, director actualmente de Omega Capacitaciones, el centro de entrenamiento en Santiago de Chile. Hace ya 15 años decidí emigrar de la ciudad de Cali, de los servicios prehospitalarios. Trabajaba antiguamente aprendí en el pool de ambulancias, trabajé en servicios prehospitalarios como comedia de emergencia médica, Emermédica y algunos otros sistemas prehospitalarios conocidos en la ciudad, y emigré a Santiago de Chile al Servicio de Atención Médica de Urgencias del SAMU de la región metropolitana. Pertenezco a los servicios de intervención avanzada de las ambulancias. Aquí soy un funcionario público para el gobierno de Chile, trabajo para la línea de emergencia, así como en Cali el 123, para Chile es el 131. Bien. Soy administrador de empresas y pues instructor en distintas disciplinas que están en la pantalla, pero el día de hoy, más que eso, soy un servidor para ustedes. Bien, voy a pedirles a todos que mantengan sus micrófonos apagados y los abramos en los espacios de las preguntas para que no le genere conflicto a los demás participantes y no haya ruidos agregados a la ponencia. Bien, y seré un servidor el día de hoy con el que podrán contar y podrán debatir un poco acerca de este conocimiento de fluidoterapia en estados de shock. Bien, soy amigo de la casa. Cada vez que puedo ir a Cali me doy una pasadita por el pool de ambulancias y tengo amigos todavía dentro del servicio prehospitalario, ¿sí? Amigos con los que me formé, con los que hice atención prehospitalaria, y por eso cuando recibimos esta invitación del pool de ambulancias, por supuesto dije que sí. Si era para el pool, por supuesto lo iba a hacer. Y esa es la idea, que pasemos este rato ameno hablando un poquito de este tema tan importante. Bien, así que vamos a ir comenzando. Hay un escritor que me encanta, que es Simon Sinek, un tipo que siempre nos invita a buscar un porqué, ¿sí? Siempre existe un porqué de por qué hoy tal vez estoy a cientos de kilómetros de ustedes, de mi Cali, ¿verdad? En la que pues emigré por algún motivo buscando atención prehospitalaria avanzada, atención prehospitalaria que me hiciera fortalecer todas estas cosas que aprendimos en el pool de ambulancias. Y por eso yo siempre los invito a ustedes a que descubran cuál es su porqué. El porqué están hoy aquí y el porqué siguen después de tantos años haciendo crecer el servicio de emergencia prehospitalario más bonito que tiene la ciudad, del pool de ambulancias. Y cada vez que hoy veo más ambulancias, veo cosas que van evolucionando, los uniformes, todo va mejorando, y eso es buscar cuál es nuestro porqué en esta ruta que nos apasiona tanto, que es la atención prehospitalaria. Bien, así que cuando queremos hablar realmente de atención prehospitalaria y administración de fluidos,
Créanme que no vengo a hablarles de lo que a mí me parece o lo que a mí me gusta o de mis experiencias. De eso ya las ponencias pasaron a segundo plano. Vamos a hablar de evidencia, evidencia científica, que es lo que actualmente encontramos. Este paper que tienen en pantalla podría ser uno de los fuertes más grandes de esta ponencia. Fue publicado el 10 de diciembre del 2024, donde vamos a sacar la mayor cantidad de información posible sobre la administración de fluidos como parte de la resucitación en trauma. Entonces, partamos. La administración de fluidos como tal en el contexto de shock en el entorno prehospitalario es un tema muy complejo, ¿verdad? Y está sujeto a muchas variantes en la práctica clínica. La literatura médica actualmente sugiere varias consideraciones que son claves para la administración de los fluidos en los escenarios difíciles, como el escenario prehospitalario al que estamos acostumbrados a trabajar. Las opciones de la reanimación de fluidos en la atención de trauma prehospitalario definitivamente son muy limitadas y la mayoría de los servicios prehospitalarios o las agencias prehospitalarias, como es el PUC de ambulancias, solo tienen acceso a los famosos cristaloides. Hablaríamos de cloruro de sodio al 0.9% y hablaríamos de temas como el lactato de Ringier, ¿bien? Y casi siempre la literatura busca estas comparaciones. En la actualidad también hay que solucionar y empezar a pensar cómo se usan estos cristaloides, ¿no? Cuándo se deben de administrar y hay que aprender a juzgar el riesgo y los beneficios individuales que el entregar los líquidos a los pacientes nos empieza a generar áreas de incertidumbre y muchas áreas de incertidumbre de seguro van a quedar después de esta ponencia, porque si tienen su mente abierta, al final esperaría que les queden unas tareas gigantes en esta ponencia para empezar a trabajar cuál va a ser el futuro de la atención prehospitalaria en administración de líquidos en los próximos 5 o 10 años en atención prehospitalaria en la ciudad de Cali. Vamos a abordar el papel de la administración de estos fluidos cristaloides en la atención prehospitalaria y es el tema principal que vamos a desarrollar en esta ponencia. Bien, cuando nosotros queremos empezar a hablar un poquito de que si los líquidos definitivamente son la primera línea frente al tratamiento de los estados de shock hemorrágicos basados en trauma en nuestros pacientes, pues nos nacen muchas preguntas. Y justamente hay una publicación muy importante, que es la publicación que tengo en pantalla, donde nos dice varias cosas. Ejemplo, que a pesar del gran crecimiento y las mejoras en los sistemas de trauma, el shock circulatorio sigue siendo una de las principales causas de muerte por trauma en todo el mundo. Y yo siempre coloco al pool de ambulancias como un referente de eso y digo, otros países de verdad no entienden la cantidad de trauma que ven los servicios prehospitalarios en la ciudad de Cali, desde las heridas de arma de fuego, heridas cortopunzantes, entre otras cosas que efectivamente no se ven con tal porcentaje de magnitud en otros sistemas prehospitalarios como el que actualmente estoy, ¿sí? La tasa de mortalidad más alta en hemorragia grave se ha observado en las primeras horas después del trauma, dando un papel significativo a la atención prehospitalaria. Entonces, si tenemos un sistema prehospitalario que sea robusto, podemos entender, ¿sí?, que en esas primeras horas de tratamiento del trauma, de una u otra manera le vamos a poder brindar lo mejor a nuestros pacientes. Cuando decidimos administrar volumen sanguíneo intravascular, bien, la hemorragia grave puede conducir a un estado de shock definitivo como la perfusión tisular inadecuada debido a la disminución del gasto cardíaco en los pacientes. Con el objetivo de restaurar el volumen intravascular, ¿sí?, es más o menos lo que intentamos hacer para mejorar el gasto cardíaco y es por eso que hablamos siempre de la reanimación de líquidos como la piedra angular de la atención prehospitalaria y siempre hemos tomado que el que tú le administres líquidos a un paciente se convierte en una de las técnicas prehospitalarias
más clásicas que hemos hecho durante muchos años. El gran problema es saber si esto tiene beneficios clínicos, ¿bien? Y si estos beneficios clínicos son insuficientes y definitivamente esta documentación que vamos a sacar acerca de la administración de líquidos va a llevar a que tengamos reanimación efectiva en el paciente o tengamos una reanimación inefectiva. Y en muchos casos esa reanimación es inefectiva porque la evidencia nos dice que los profesionales de la salud siempre tienen un exceso de líquidos en el proceso de administración. Y este es un tema muy interesante que vamos a ir tratando durante esta ponencia el día de hoy. A mí me gusta partir con este dibujo porque este dibujo me muestra todo lo que son los servicios prehospitalarios en las diferentes técnicas o destrezas que quieran incorporar. Si quieren hablar de manejo de vía aérea es lo mismo, pero aquí nos vamos a centrar en estados de shock. Y primero vamos a hablar del pilar importantísimo de este triángulo y es el paciente. Primero, debemos dejar de pensar que el tratamiento de la reposición de volumen de líquidos en los pacientes es una receta. Muchos alumnos vienen a mí durante años muy ansiosos esperando una respuesta detallada de cuántos líquidos le tienen que administrar al paciente, como si los pacientes no fueran diferentes. Todos los estados de shock son diferentes en cada paciente. Es por eso que cuando queremos tocar el tema de restitución de volumen en el paciente, no debemos de pensar en que esto es una dosis de un medicamento. Tenemos que pensar en el paciente como tal. La monitorización, el estado hemodinámico del paciente, por qué está en estado de shock. No todos los shocks los vamos a tratar igual en cada paciente. Así que vamos a separar cada paciente para poder hablar acerca de manejo de estados de shock. Hablemos del entrenamiento. Bien, aquí ya hay conectadas 60 personas en esta sala. Y yo les aseguro que de las 60, más del 50% son profesionales de la salud que ya tienen experiencia y en la atención prehospitalaria y han estado en el manejo de estados de shock en su vida. Seguro les ha tocado un paciente, tal vez por una herida de arma de fuego, una herida cortopunzante que ha perdido volumen en la calle y ahora empezamos a hablar de cuál es tu entrenamiento. Todos nos entrenamos igual y algo que suele pasar con este tema en particular es que yo les aseguro a ustedes que en su vida profesional ustedes no van a cursos donde únicamente hablemos sobre la restitución de volumen. Quiere decir que tal vez nos importe lo mismo de siempre. Ir cada 2 años, aprender a comprimir el tórax de un maniquí porque me piden un curso de BLS o de soporte vital básico. Y eso se convierte en una exigencia. O voy cada 2 años a un curso de reanimación cardiopulmonar avanzada, ACLS, porque se convierte en una exigencia. Pero ¿cuándo se va a convertir en exigencia? Que todo el personal prehospitalario a este nivel ya se entrene constantemente en cómo va a hacer reanimación de verdad o restitución de volumen en sus pacientes. Esto no es una destreza que normalmente ustedes se entrenen. Quiere decir que los lleva a que sean débiles y tengamos falencias en un tema que no estemos entrenando todo el tiempo. Hoy ustedes aquí en esta sala comienzan un proceso de entrenamiento, porque el entrenamiento tiene fases teóricas y fases de habilidades prácticas. Es por eso que conocer de qué se trata es parte de ese entrenamiento. Estamos dando ese primer paso. Y ahora hablamos de los recursos, porque una cosa es otra cosa es el entrenamiento, pero hablar de los recursos es fundamental, ¿bien? ¿Por qué? Porque los recursos basados en dispositivos, tecnología, ir a la vanguardia es el pilar fundamental de que podamos tratar la restitución de volumen. Si vamos a hablar de restitución de volumen con los mismos 3 elementos que han tenido durante 20 años en su ambulancia, entonces esta ponencia no va a servir para nada. ¿Por qué? Porque pues tener un macrogotero y un cloruro de sodio al 0.9% y metérselo a un paciente, pues eso no es solamente recursos, eso es tener muy pocos recursos en la ambulancia para tratar los estados de shock. El estado de
y la fluidoterapia en los pacientes se trata con recursos. Es por eso que van a notar que durante la ponencia tal vez vamos a nombrar cosas que ustedes dirán, eso no lo tengo. Entonces, quiero que abran su mente y piensen, no lo he tenido durante 20 años, ¿qué voy a hacer los próximos 5 años para obtener esto, cambiar mi dinámica de tratamiento del paciente para que ahora sí los pacientes tengan una sobrevida más alta, porque si no, voy a seguir haciendo lo mismo que he hecho durante 20 años en el servicio prehospitalario de Cali, ¿verdad? Entonces la idea siempre es evolucionar, evolucionar para que sea mejor para nuestros pacientes. Y estos 3 pilares lo definen muy bien: recurso, entrenamiento y paciente. Bien, entonces vamos a hablar de un tema que es fundamental y es este diamante que en la literatura médica se convierte como el diamante de la muerte, ¿sí? Antiguamente solo hablábamos de 3 puntas o el triángulo de la muerte, pero hoy hablamos de 4 puntas. La literatura ya lo toca como un diamante, en donde cuando un paciente definitivamente comienza a perder el elemento más importante del sistema circulatorio, entendiendo que el sistema circulatorio son 3 cosas: es la bomba, son los fluidos, en este caso nuestra sangre, que transporta moléculas de oxígeno, el nutriente más importante del proceso y metabolismo en el paciente, ¿sí? Y los vasos como tal, sea que se rompan, sea que se dilaten, sea que se cierren por vasoconstricción, y cada uno de las afecciones a estos 3 elementos del sistema circulatorio es a lo que nos lleva a hablar de estados de shock en el paciente. Entonces, cuando un paciente entra en estado de shock por una hemorragia severa, en este caso, y empieza a perder sangre, pues empiezan a aparecer 4 cosas fundamentales en el paciente. Primero, hablamos de la coagulopatía en el paciente, ¿verdad? Por el consumo excesivo de los factores que habla la famosa cascada de coagulación, un tema bastante largo, ¿sí? Que no es para que nos sentemos en esta ponencia, pero hay que entender que cuando un paciente pierde sangre, ¿sí? La única manera de ayudar en el proceso de la cascada de coagulación es administrar medicamentos, que lo vamos a tocar un poquito más adelante con el ácido tranexámico, bien, pero es la restitución del volumen sanguíneo como elemento original. Quiere decir que no hay nada mejor que reponer sangre, y es ahí donde Cali en algún momento se tiene que poner la meta y va a decir en qué momento vamos a llevar bolsas de sangre a la calle. Ese va a ser la meta. No nos podemos imaginar que esto es de las películas. Esto es algo que ya se viene haciendo hace más de 10 años y actualmente ha tomado mucha fuerza, y es el momento de empezar a buscar cuál es el plan que el servicio prehospitalario en Cali va a seguir paso a paso para llegar a esta meta: transportar sangre y administrar sangre en la calle, en la escena prehospitalaria. Porque si no, pues cada vez que le metemos líquidos al paciente, progreso al 0.9%, ¿sí? Líquidos excesivos, dañamos ese factor de coagulación en el paciente. Hablamos de acidosis en el paciente. Entonces, el incremento del ácido láctico, porque tenemos que entender un factor importante, pues, ¿qué es shock? Shock como tal es el aumento del metabolismo, ¿sí? Que genera de una u otra manera un ambiente anaerobio, y ese ambiente anaerobio lleva a que el paciente de una u otra manera genere desechos, y esos desechos nos llevan a el peor desecho del metabolismo, que es el ácido láctico, la acumulación del ácido láctico. Eso lleva al paciente a acidosis, y uno dice, ¿y yo cómo contrarresto esto en el paciente? ¿Por qué? Porque los pacientes naturalmente aumentan el patrón ventilatorio para mejorarlo. Es por eso que históricamente le hemos administrado altos volúmenes de oxígeno a los pacientes, que les daré algunos tips o perlas al final de la presentación sobre este tema. Otra de las cosas que desaparece en el paciente es la hipotermia, ¿sí? La hipotermia es un factor fundamental. Y hay algo curioso, y les voy a decir algo: la gente cree que hablemos de Cali, hablemos de la realidad, para eso están aquí. Cali es una ciudad que tal vez tenga 38, 39, 40 grados centígrados. Y alguna vez escuché la ponencia
de un expositor de la ciudad de Cali, un médico, y él decía, no, es que en Cali no se necesitan mantas térmicas porque las mantas térmicas con este calor, ¿para qué? Entonces yo decía, bueno, este médico no sé qué está pensando porque no se trata de la temperatura ambiental. Lo que el paciente empieza a experimentar, ¿sí? El factor de descenso del metabolismo como tal, es a lo que lo lleva a hipotermia. Todos, y escúchenme, todos, absolutamente todos los pacientes que ustedes manejen con pérdida de sangre deberían tener una manta térmica, ¿ok? Y no importa que sea las 2 o 3 de la tarde y los entiendo con los calores de la ambulancia en Cali atrás pensando que no lo necesita, el paciente lo necesita, es el paciente el que tiene el descenso, no eres tú que tu aire acondicionado de tu ambulancia se averió, se dañó, no, el paciente necesita una manta térmica desde la escena prehospitalaria para ayudar en este factor. Y por la tercera cosa que pasa con el paciente, hablamos de la hipocalcemia, ¿verdad? Definitivamente, cuando el paciente pierde de una u otra manera sangre, la hipocalcemia es algo que va a aparecer. Y esto es un problema metabólico. Es por eso que he diseñado este triángulo que va a aparecer al otro lado, que sería la manera en que tenemos que atacar y contrarrestar el diamante del amor, ¿ok? Y es por eso que vamos a ir por partes y hablamos de qué cosas voy a separar en el paciente. Primero, vamos a separar o segmentar a los pacientes. Pacientes que tengan solo un shock hemorrágico o pacientes que tengan un trauma cronoencefálico. Bien, porque estos dos pacientes se comportan totalmente diferente cuando quiero trabajar resucitación de volumen, ¿sí? Cuando quiero llegar a las metas importantes de presión arterial sistólica o presión arterial media en la infusión de líquidos en los pacientes. Bien, segunda cosa importante, vamos a hablar de qué tengo a disposición. ¿Tengo hemoderivados? Seguro aún no tengo hemoderivados en la calle. Quiere decir que los equipos prehospitalarios de Cali lo tienen consciente el hecho que esa agua con sal que le administran en las venas a un paciente, cloruro de sodio, soluciones cristaloides, no sirve para nada y lo que va a llevar al paciente es a que este triángulo del lado se empeore. Entonces, los esfuerzos de atención prehospitalaria deben estar enfocados en llegar mucho más rápido a la instancia hospitalaria. Por eso cuando vemos las noticias, ¿verdad? Y vemos que tristemente una ambulancia recoge a un paciente en un punto de la ciudad y atraviesa toda la ciudad, ¿sí? Por X o Y motivos del sistema, cómo funciona, pues efectivamente vamos a tener problemas porque el paciente debió haberse llevado al centro hospitalario de mejor complejidad, donde hubiese ese banco de sangre, ese quirófano esperándolo para solucionar el hemoderivado que no lo tenías. Y si tu opción definitivamente es usar una solución cristaloide, aprendámosla a usar. Vamos a hablar de la temperatura, vamos a hablar del volumen y definitivamente qué elección voy a tomar. Si voy a tomar la elección de cloruro de sodio al 0.9% o si voy a tomar la elección de trabajar con lactato de Ringer. ¿Bien? Y el tercer punto que entra aquí es el uso de ácido tranexámico. ¿Sí? En algún momento ya había tenido la oportunidad de acercarme a muchos del equipo y sé que no están trabajando ácido tranexámico llevado a la escena prehospitalaria, pero ahí ya empieza otra tarea muy importante, es en qué momento vamos a llevar ácido tranexámico a la escena prehospitalaria. Ya no tenemos que demostrarle a nadie, la evidencia nos ha mostrado cómo mejora la mortalidad de los pacientes cuando se les administra ácido tranexámico en las primeras 3 horas. Y es lo que hacemos, ejemplo, acá en el sistema prehospitalario en Chile. Y no quiero que ninguno de ustedes diga, pero tú lo haces allá, nosotros no lo hacemos acá. Pues de eso se trata esta ponencia, de poner esas metas, de decir, ¿cómo voy a lograr que tener ácido tranexámico, generar protocolos confiables y protocolos con apoyo del equipo médico? ¿Sí? ¿Para qué? Para que podamos lograr la administración segura, rápida y oportuna de ácido tranexámico. Bien, podríamos trabajar en eso en los próximos años. Otro de los puntos de este triángulo
es hablar de la temperatura de los cristaloides. Y más adelante en las otras diapositivas tocaré ese tema, pero es cómo administras tú tu cloruro de sodio, tu lactato de Ringer. Tú eres todavía el que mete eso en un horno microondas y le da un minutito y lo calienta, o tú eres de los que piensa que los líquidos, porque están en una ambulancia caliente de una ciudad como Cali de 39 grados centígrados, los líquidos permanecen ambientales y no están fríos. Pues efectivamente la evidencia nos ha mostrado algo muy malo respecto a esto que venimos haciendo durante años. Y si lo siguen haciendo, vamos nosotros a ser parte de colocar esa cuota inicial de la muerte del paciente. Entonces hay que cambiar la temperatura de la administración de líquidos, como ya se viene haciendo en muchos sistemas prehospitalarios del mundo. Bien, hablamos bien del manejo de la hipotermia, que lo venimos trabajando, manejar temperaturas de 39 grados centígrados en la ambulancia, manejar de una u otra manera el uso de las mantas térmicas, y otro de los pilares fundamentales, el apoyo de la oxigenoterapia en el paciente, que va a ayudar a todo este proceso de combatir los ambientes anaeróbicos a los cuales el paciente está sometido, ¿no? Y al final, el tema súper importante es cuáles son las metas que vamos a trabajar en fluidoterapia, cuáles son las dosis que le vamos a administrar a los pacientes, ¿bien? Y cuál es la respuesta esperada que yo necesito lograr en el paciente. Esta, como tal, podría ser la mejor diapositiva de esta presentación y le van a sacar las mejores tareas que puedan tener de aquí en adelante como servicio prehospitalario en la ciudad de Cali. Voy a seguir avanzando, ¿bien? Y finalizamos con el tema fundamental, ¿sí? Detener el sangrado hace parte no solamente de meterle líquidos, ¿sí? Si yo no pienso en entrenar a mi equipo prehospitalario y empezar a dotarlo de los mejores equipos para detener el sangrado en los pacientes, pues efectivamente de nada me va a servir meterle líquidos si no he detenido el sangrado. Por eso vemos estos programas de entrenamiento como el Stop the Bleed, y ahí es donde tenemos que empezar a plantear, ¿sí? Tengo torniquetes en mi sistema prehospitalario, son de calidad, tengo agentes hemostáticos para detener los sangrados, o los detengo a punta de apósitos tradicionales, ¿bien? Y es ahí donde vamos a empezar a generar estas tareas importantes de esta ponencia, ¿no? Un tema fundamental que tenemos que empezar a trabajar acerca del shock hemorrágico como tal, ¿bien? Es plantearnos cuáles son las metas y dónde nos ha llevado la literatura y la evidencia médica. La evidencia médica más actual posible, ¿verdad? El compendio que vimos al inicio de la presentación, que podría ser lo más optimizado que tenemos, que es de diciembre del 2024, no ha salido algo más actual hasta el momento, donde son muy enfáticos explicándonos algo. Primero, clasifiquemos el paciente. Ya habíamos explicado el ejemplo del paciente con shock o el paciente con trauma craneoencefálico. Para los pacientes que presentan estadios de shock, son pacientes a los cuales, ¿verdad? Siempre esa primera alternativa tiene que ver con detener los sangrados. Y hay que pensar en cómo vamos a detener los sangrados en los pacientes, ¿sí? Como de medida, ¿sí? Como lo que tengas disponible. Ojalá tengas un torniquete para detener un sangrado en el lugar, ¿sí? Ojalá tengas sistemas de empaquetamiento para poder detenerlo, o por qué no tener agentes hemostáticos. Pero vamos a trabajar el primer parámetro, o una de las cosas por las cuales vinieron a esta presentación, y es que quieren escuchar resultados. No solo me quieren escuchar hablar, sino que quieren llegar a conclusiones. Y esta es una de las primeras conclusiones, y es que los pacientes en estado de shock debemos lograr, ¿sí?, en ellos presiones arteriales sistólicas. Y hablo de presiones arteriales sistólicas porque el prehospital debe aprender a trabajar con presiones arteriales sistólicas y no centrarse en presiones arteriales medias. Están las presiones arteriales medias que deberían llegar a 65 milímetros de mercurio. Se las dejo para el hospital o se las dejo para las unidades de cuidados intensivos, pero
El prehospital debe pensar en la sistólica, que es donde está la fuerza de eyección, saber si tengo precarga, tengo poscarga en el paciente, y es por eso que mi meta es lograr que un paciente mantenga una presión arterial, ¿sí?, entre los 80 y 90 milímetros de mercurio como mínimo en el proceso de perfusión. Bien, y ahora al final vamos a colocar algunos ejemplos de esto para entender a dónde quiero llegar con mi paciente. Bien, si mi paciente, después de haberle colocado un torniquete, haber detenido el sangrado, la presión arterial del paciente es 100, pues estás perfecto, no necesita líquidos. ¿Por qué le tienes que meter líquidos al paciente si el paciente ya está dentro de la franja del parámetro que tú necesitas de perfusión de órganos? Bien, un paciente donde menos líquido le metamos es un paciente que te lo va a agradecer toda la vida, ¿ok? Y ese es el punto que tenemos que pensar. El hecho que veamos sangre tirada en el piso no quiere decir que es un paciente que vaya a terminar siempre en administración de líquidos. Esa es nuestra meta. Por eso la monitorización constante de los estados de shock es tan importante. ¿Ven? Veo que los equipos prehospitalarios suelen tal vez tomarle la presión arterial al paciente y se les olvida que el paciente hemodinámicamente es dinámico, va cambiando minuto a minuto. Quiere decir que en 2 o 3 minutos la presión arterial ya no es esa. Es por eso que hay que jugar con cada paciente. Bien, hablamos de las lesiones cerebrales traumáticas o la otra clasificación de los pacientes. En este caso hablamos del trauma craneoencefálico. Cuando a mí se me presenta un paciente que tiene una lesión cerebral traumática, pero a la vez tiene un estado de shock, por eso la gráfica anterior, tal vez la señora anterior solamente tenía una lesión en extremidades inferiores que sangró muchísimo, ¿verdad? Sí. Ella solo estaba en un estado de shock. Ella no tenía una lesión cerebral traumática. Pero cuando paralelamente tu paciente que estás tratando tiene las dos cosas, ¿verdad? Lesiones cerebrales traumáticas y aparte tal vez tenga una herida cortopunzante en tercio medio del fémur, ¿sí?, que está sangrando mucho. Entonces ahora tienes el paciente candidato a esto. ¿A qué haces con el paciente? ¿Sí? ¿Lo mantienes en 80, 90? ¿O es un paciente que por su lesión cerebral traumática necesita mayor presión de perfusión? Bien, y es por eso que la evidencia actual y la evidencia más reciente de las directrices prehospitalarias del trauma craneoencefálico nos dicen justamente los que sacan esto a nivel mundial, ¿verdad? Son la Bright Trauma Foundation de Nueva York. Ellos llevan esta información a todos los entornos prehospitalarios del mundo, los asumen programas como el ATLS, como el PHTLS, ¿sí? Y nos explican que si yo tengo un trauma craneoencefálico, no puedo mantener un paciente en presiones arteriales mínimas de 80 o 90. Es un paciente que tiene que llegar a presiones arteriales entre los 100 milímetros de mercurio y los 110 milímetros de mercurio. Y esto es fundamental para el manejo del trauma craneoencefálico en todos los pacientes que ustedes intenten manejar en la fase prehospitalaria. Quiere decir que ahora la reposición de sus líquidos tiene que lograr estos parámetros. Y hay que meterse o concientizarse que 90 milímetros de mercurio para un cerebro es hipotensión. Siempre véanlo de esa manera. Un cerebro necesita mayor perfusión cerebral y eso solo se logra al menos con 100 a 110 milímetros de mercurio, siendo 110 milímetros de mercurio mejor que 100, ¿ok? Siempre tengan este dato en cuenta en el manejo de pacientes. Bien, hablamos de unas cosas súper importantes. Bien, hablamos de cuál es la intervención primaria que vamos a hacer en el manejo de nuestros pacientes. Y la intervención primaria está basada en el control de hemorragias. Entonces, cuando pensamos que el control de hemorragias es fundamental, nos enfrentamos, ¿sí?, a que hagas lo que sea, ¿sí?, empaquetamiento, presión directa, torniquete, todo para que no se escape el fluido esencial en tu paciente, ¿sí? Y hablamos que no se escape ese fluido esencial porque
no vas a tener en la escena prehospitalaria en la actualidad, en este 2025, sangre para poder, ¿sí? eh, reponerlo como tal. Y tu última alternativa van a ser los cristaloides. Bueno, entonces no se trata solo de ver un paciente sangrar y decir qué le vamos a colocar, no, detén el sangrado. Esa es la intervención primaria en tu paciente. Y cuando hablamos del proceso de intervención secundaria, pues ahí es donde pensamos que es mejor, cloruro de sodio al 0.9% o lactato de Ringer en el paciente. Y es ahí donde tenemos que tomar decisiones que ya las vamos a tomar. Y es aquí donde vamos a establecer qué vas a manejar en tu paciente. Vas a trabajar el tradicional acceso vascular, ¿sí? Pero en muchos casos los pacientes en estado de shock con presiones de perfusión de 60 o de 70 milímetros de mercurio en sistólica tienen vasoconstricción, están fríos, pálidos, sudorosos, la atención prehospitalaria tiene un ambiente difícil, es de noche, está lloviendo, las condiciones no son las mejores y nos toca que empezar a pensar en los accesos intraóseos, siendo el acceso intraóseo una muy buena herramienta. Entonces aquí hay otra tarea y es dejar el interrogante en esta presentación: ¿tengo accesos intraóseos disponibles en mi ambulancia? Y no me contesten ahora, no, no tenemos. No, pregúntense por qué no los tienen. Si estos equipos se usan hace más de 30 años, ¿sí? Y hoy por hoy, efectivamente, nos van a garantizar un acceso vascular a un paciente en menos, un acceso intraóseo, por supuesto, en menos de 16 segundos. Quiere decir que tú puedes tomar ese lactato de Ringer, colocarlo en un infusor de presión de suero, ¿verdad? De volumen, y a los 16 segundos ya estar pasando lactato de Ringer en tu paciente. Versus, por muy buen canalizador que seas tú en un paciente de trauma, la situación es más complicada cuando tienes que generar un intento, 2 intentos o 3 intentos, ¿verdad? O tu habilidad puede ir a más de 2 minutos a 3 minutos obteniendo un acceso vascular. Entonces, el acceso intraóseo es otra de las tareas que vamos a tener que plantearnos. Y aquí es donde tenemos que empezar a trabajar, ¿no? Cloruro de sodio al 0.9% o lactato de Ringer. Creo que si ya las 70 personas que continúan en sala han escuchado otras ponencias del pasado, han escuchado este debate en la literatura, en los medios científicos durante años, ¿verdad? Esto es una guerra que nunca termina y tenemos dos bandos, los que quieren cloruro y los que tienen lactato. Pero definitivamente en los últimos 8 años, ¿sí?, se ha definido este debate y nos hemos ido que desde programas de entrenamientos como el ATLS, el Advanced Trauma Life Support, y programas de entrenamiento como el PHTLS, el Pre-Hospital Trauma Life Support, nos lleva de una u otra manera a tomar un camino de una directriz más razonable, un juicio clínico con evidencia, y es que los pacientes en estado de shock deben ser tratados con lactato de Ringer, ¿ok? Entonces, ¿tengo lactatos de Ringer disponibles en mi servicio? ¿O todos los pacientes termino infundiendo cloruro de sodio al 0.9%? ¿Por qué? Porque realmente voy a tener dos grandes problemas que el cuerpo no va a agradecer. Primero, el daño renal que está reportado en grandes volúmenes de cloruro de sodio al 0.9%. Y segundo, ¿sí?, la hipercloremia que generan estos pacientes posteriores a la administración. Bien, ya recibí una solicitud inicial de grabación. Ok, y que es, ¿dónde me quedé? Ah, ya, perfecto, de lactato de Ringer. Entonces nos lleva a definir que el lactato de Ringer tiene mejores beneficios y tenemos dos problemas con el cloruro de sodio, ¿no? La hipercloremia y el daño renal en grandes volúmenes en el paciente. Entonces, este versus definitivamente está saldado. Ahora es qué está en el protocolo de las ambulancias del pool de ambulancias. Nos hemos sentado como equipo médico con nuestro director médico y hemos generado ese flujograma de administración de fluidos en el paciente. Si ya existe, excelente. Ojalá pueda ir pronto y revisarlo
y aprender si hay algo nuevo en el flujograma de ustedes. Pero si no, este es el momento de decir, oye, nuestro flujograma está súper actualizado, le falta el apoyo de un médico que nos empuje a que hagamos las cosas mejor, protocolizadas, ¿verdad? Con una guía de tratamiento. La improvisación se convierte en el peor riesgo de los profesionales de la salud. Paremos ese tema, ¿ok? No los quiero oír a ustedes como profesionales haciéndome preguntas relacionadas con que si pueden calentar los líquidos en el motor de la ambulancia, ¿sí? Porque de seguro muchos de los viejos que están en esta sala lo han hecho en su vida y han estado en situaciones en las que es la única, pero es tiempo de parar, es tiempo de decir, esto no más, esto de calentar líquidos en el motor o usar el microondas de los alimentos no está permitido, ¿verdad? La liberación de componentes del material del PVC de las bolsas Buster está prohibido que metan esto a un horno microondas, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, quiero que entiendan que improvisar no más. Vamos a buscar la estrategia de administrar líquidos calientes a mi paciente o tengo que ir planeando cómo cambiar esto a futuro, ¿sí? Entonces, ya he tenido ponencias en las que me dice, ¿y entonces qué hacemos? ¿Dejamos morir al paciente? No, tienes que hacer un stop en tu protocolo y cambiar de alguna otra manera porque improvisar ya no se vale. Estamos en el 2025. No vinimos a esta ponencia a aprender las mismas cosas que hacían hace 20 años, ¿sí? Yo me monto en las ambulancias del pool desde el año 2000. Entonces, no puede ser efectivamente que sigamos haciendo lo mismo, ¿verdad? Ok, ahora vamos a centrar la evidencia en las cosas más importantes, ¿sí? No es gusto personal, es lo que la evidencia nos dice y es que programas de entrenamientos como el ATLS nos dice que los líquidos en el cuerpo de los pacientes debe ser administrado a 39 grados centígrados, ¿bien? Y otros programas de entrenamiento, ¿verdad? Estas son guías militares, que es el Comité Táctico del Combat Casualty Care, ¿bien? Del cual se sacan muchas cosas a sistemas prehospitalarios, que se lleva del ámbito militar al ámbito civil, nos enfrenta a que los líquidos deben ser administrados a 38 grados centígrados. No hay mucha diferencia, ¿verdad? Como un 39, un 38. No vamos a armar una pelea entre los dos, pero la idea es que los líquidos al menos se deban administrar entre 38 y 39 grados centígrados. Y estamos hablando de administraciones constantes. No se trata de calentar los líquidos y pasarle unos líquidos al paciente que en 5 minutos están fríos. Entonces, no juega en ese papel. Bien, es súper curioso que una de las respuestas más claras al por qué no lo puedes hacer es lo siguiente. Si tú tomas, ¿sí?, líquidos de tu ambulancia que normalmente están a 21 grados centígrados, que es lo que erróneamente los profesionales llamamos líquidos a temperatura ambiente, un término que ni existe en la literatura médica, ¿verdad? Habla de que el paciente puede empezar a generar descensos de 0.3 grados, ¿sí?, hasta 5.3 grados de temperatura. Entonces, piensa en un hipotérmico, ¿sí? Un hipotérmico. Voy a poner un hipotérmico en 35 grados centígrados y que le empieces a meter líquidos al paciente y ahora, solo por tus líquidos, el paciente, ahora su temperatura corporal es de cerca a los 30 grados centígrados. Entonces, imagínense el gran sesgo de casi 1 grado a 5 grados de diferencia por solo meterle líquidos ambientales a un paciente. Entonces, ahí es donde nos tenemos que empezar a cuestionar y decir, oh, la estamos embarrando y bien, estamos metiendo las patas, porque somos nosotros mismos en el prehospital los causantes de la hipotermia en los estados de shock en el paciente. Es decir, le pegamos el empujoncito al paciente y lo venimos haciendo hace 30 años, porque seguro todos los que están aquí han administrado líquidos a su paciente. Entonces, esta es una de las cosas que me deja esta presentación también como tarea de trabajo y me dice, oye,
aquí tenemos que trabajar fuertemente en el manejo de líquidos. Yo les traigo algunos esquemas, ¿sí? Ustedes tomarán las mejores elecciones para que se pregunten, bueno, y entonces ¿cómo caliento los líquidos? ¿Qué es lo que está diciendo Justy? Es decir, ¿de qué se trata esto? Bueno, en los servicios hospitalarios, ¿verdad? Existen, ¿verdad? Calentadores de suero. Estos calentadores de suero no son hornos microondas. Esto funciona más como un air fry, que es un ventilador de aire caliente que mantiene una temperatura constante los líquidos que mantenemos ahí. De seguro los podemos encontrar en el box de trauma de una clínica como Ibanaco, como una clínica más top, ¿cierto? Pero es algo que seguro ya, ojalá esté en muchos servicios de la ciudad. Pero también tenemos calentadores un poquito más de una unidad, ¿sí? Pero decimos, esto no me sirve en mi ambulancia, ¿cómo llevo eso a mi ambulancia? Entonces, no hablemos de estos temas en el prehospitalario, hablemos de otros esquemas. Aquí tengo un esquema, ¿sí? Donde actualmente varias de las ambulancias que están llegando a los servicios prehospitalarios en Chile, pues ya vienen efectivamente con sus, llamémoslo, en vez de decir neveras, ¿verdad? Sus calentadores, donde podemos graduar la temperatura, mantener la temperatura constante y podemos tener ahí, ¿sí? 2, 3 o 4, ¿sí? Lactatos de Ringer de 500, porque tú no necesitas más que eso y está caliente, listo para administrar a tu paciente. Este es video, ¿verdad? De las ambulancias que actualmente tienen, ¿sí? Y esto es algo que ya se está incorporando en muchas de las ambulancias. Ya es cuestión del diseño y la implementación. También existen otros sistemas, ¿verdad? De algunas empresas, no voy a nombrar nombres para no hacer publicidad a ellas, pero, ¿verdad? Existen mochilas que suelen ser portátiles. Estas mochilas tienen conectores a 12 voltios, donde tenemos el encendedor de cigarrillos, ¿verdad? Y estos tienen unas placas que permiten calentar la mochila, ¿sí? Y tú le metes los líquidos, mantienes los líquidos calientes dentro de estas mochilas y te tocaría que mantener conectado esto, tal vez en la base, salir con esto caliente hacia la intervención, ¿sí? Y tiene todo un sistema para mantener una temperatura constante en los pacientes. En mis pruebas en estos equipos he logrado temperaturas entre los 36, 37 grados centígrados, no más que eso. No he logrado un 39 como quisiera, pero es una muy buena alternativa que también se puede analizar de alguna otra manera que puede beneficiar a nuestros pacientes. Entonces, estas mochilas, ¿sí?, son una solución a cómo estamos administrando los líquidos en nuestros pacientes. Bien, voy a avanzar aquí. Perfecto. Bien, metiéndonos en ya casi el cierre de la presentación, hay dos temas. Hay un tema muy importante y es el uso del ácido tranexámico. Porque una cosa es administrar líquidos y otra es coayudar la administración de líquidos, ¿verdad? Y entra el ácido tranexámico. No voy a gastar una hora hablando de los dos estudios más grandes, podemos decir, del mundo de la medicina en evidencia. Ustedes pueden profundizar un poquito acerca de ellos. Es el famoso CRAS-2 y el famoso CRAS-3, ¿bien? El CRAS-2 enfocado en hemorragias y el CRAS-2 enfocado en hemorragias, pero en lesiones cerebrales traumáticas en los pacientes. En sí, la conclusión es la siguiente. El ácido tranexámico debe administrarse en los pacientes, mejora la sobrevida y ojalá se logre administrar dentro de las primeras 3 horas. Entonces, de una u otra manera, el ácido tranexámico es un medicamento que necesitan los pacientes en estado de shock, ¿bien? Y piensen como si el ácido tranexámico fuera un pegamento, fuese una telaraña, ¿sí? Porque cuando yo le administro ácido tranexámico al paciente, no aparece la coagulación por obra y gracia. Si el paciente está hipotérmico, tiene problemas de coagulación, yo ya le he metido una cantidad absurda de medicamentos, de líquidos al paciente,
pues el ácido tranexámico no va a ayudar para nada en el paciente. Pero si tengo un coágulo que se está formando en una herida que estás empaquetando, el ácido tranexámico es esa malla, es la fibrina, es eso que le va a dar la consistencia a que el coágulo no se desbarate. Entonces vas a tener pacientes que de una u otra manera coayudas el proceso de estados de shock y pérdida de sangre. ¿Para qué? Para que tengas un muy buen beneficio. Entonces, ¿tenemos ácido tranexámico en nuestras calles de Cali? Ojalá, quisiera que me contesten que sí, pero sé que tal vez todavía no. Pero si en algún momento quieren trabajar sobre este protocolo, estaré abierto a ayudarlos y a darles más asesoría. Bien, ácido tranexámico, súper fácil. Actualmente mi recomendación prehospitalaria es usar 1 gramo, una ampolla de ácido tranexámico diluida en 100 ml, puede ser cloruro de sodio al 0.9% o si no en lactato de Ringer, pero no tenemos presentaciones de lactato de 100 y nos tocaría que desperdiciar y botar el resto. Entonces podemos prepararla en 100 de cloruro de sodio al 0.9% y administrarla en 10 minutos. No administre esto en bolo. Genera dos cosas: aumento de la náusea e hipotensión en el paciente. Y si tiene un paciente hipotenso que está perdiendo sangre y le mete ácido tranexámico en bolo, pues lo va a hipotensar más, ¿ok? Entonces, súper importante, muy bien la administración de ácido tranexámico, ¿bien? Ya después, a profundidad, si hay alguien aquí que sabe ácido tranexámico, tal vez me podría preguntar, Daniel, pero ¿también yo puedo administrar 2 gramos de ácido tranexámico? Sí, también puedes usar ese protocolo. Ese protocolo sale del CRAS 3, pero es muy importante que para las áreas prehospitalarias que no estamos en guerra, tal vez nos centremos en administrar ácido tranexámico 1 gramo en 100 en 10 minutos. Bien. Algo que me ha llamado la atención en las últimas publicaciones, esto salió el 10 de diciembre del 2024, ¿sí? Es que se ha creído durante mucho tiempo, y es algo que yo le he enseñado a muchísimos de mis alumnos en programas de entrenamiento como PHTLS, que cuando tenemos estados de shock tenemos que meterles oxígeno a los pacientes y meterle harto, una mascarilla de no recirculación a 10, 15 litros, ¿verdad? Pero este ensayo clínico que se hizo del trauma O2, ¿verdad? Pues nos está contando que de una u otra manera tenemos que ser un poco más restrictivos en las metas que queremos trabajar con nuestros pacientes. Y en sí es muy parecido a lo que hacemos con el síndrome coronario o lo que hacemos con el evento cerebrovascular, que tenemos metas, ¿verdad? Tal vez metas entre los 94 y los 98% en el SPO2 en la administración de líquidos. Hay que ir pensando también en que no solo es mantener a los pacientes al 100% en el saturómetro, ¿verdad? En el SPO2, sino ser un poco más correlativo y monitorear la administración de oxígeno en los estados de shock en nuestros pacientes. Bien, y esto podría ser uno de los temas más importantes de la diapositiva y es ¿cuánto voy a administrar? Bueno, pues técnicamente lo que tenemos que lograr administrar en el paciente es administrar bolos. Los bolos, después de mucho tiempo, se definieron en la literatura como una fracción de volumen de 250 ml. Ya no son los bolos que a ti te guste o los que a mí me gustaban y mis bolos eran de 100 y tus bolos eran de 200. No, definieron que un bolo son administración de lactato de Ringer, ¿sí? A 39 grados centígrados o 38 grados centígrados, 250 ml. Bien, la idea de esto es lograr de una u otra manera controlar o ser restrictivos en la administración, cerrar la llave, monitorear el paciente, tomar nuevamente la presión y si mi paciente solo con un bolo de 250 centímetros cúbicos o 250 ml logró presiones arteriales entre los 80 y los 90 milímetros de mercurio, no le pase más líquidos al paciente. No lo haga, no, ni siquiera haga
esos esquemas que no tienen ninguna justificación científica de dejar venas en goteo, así como, yo dejo la llave en goteo. Tampoco, simplemente cierre la llave y monitorea al paciente. Si la presión arterial llegara a bajar, pues coloque otros 250, ¿sí? Ya llevaría 500 y de seguro ya estaría llegando al hospital. Esto nos lleva a una conclusión muy interesante. Los últimos estudios o publicaciones que han hecho los ingleses y los alemanes es que los servicios prehospitalarios ya no necesitan volúmenes grandes de líquidos y que no han sobrepasado los 1.250 centímetros cúbicos. Pero estamos claros que la literatura nos está diciendo que a un paciente yo le podría administrar un tope máximo de cristaloides hasta de 2 litros o 2.000 ml. Pero esto es pura matemática y analícenlo, ¿sí? Si yo canalizo un paciente con un catéter 14, con un catéter 18 y el catéter 18 solamente permite pasar 104 ml por minuto, quiere decir que después de que lo canalice, 250 centímetros cúbicos van a pasar en aproximadamente unos 3 minutos y voy a cerrar la llave, pero mi ambulancia ya va corriendo camino al hospital. Y eso hace que yo disminuya la cantidad de líquidos en el paciente, mejorando la posibilidad del hemoderivado, que sí es importante en el paciente. Al final, mi experiencia desde que hacemos esto en Chile es que a ningún paciente en el prehospital le volvía a pasar más de 750 centímetros cúbicos. Mis hospitales están muy cerca, están a 4 o 5 minutos o 7 minutos de la escena prehospitalaria. Y eso hace que mi tope ha sido 750 centímetros cúbicos. Y los calculo siempre, nunca paso más que eso, porque entrego a los pacientes mucho más estables y con la posibilidad de la administración del hemoderivado más rápido, ¿verdad? Y de una u otra manera, el objetivo siempre es disminuya todo lo que pueda, ¿sí? Mi meta es menor de 1.000, estoy en 750, creo que lo estoy cumpliendo. Y eso es lo que el pool debería cumplir y debería llegar a enlazarse de decir, oye, ¿cuánto le pasaste al paciente? 3 bolsas. Y aquí, curiosamente, siempre va a recordar mis primeros pacientes, ¿no? Calormes Trujillo, lugares que son de múltiples heridas cortopunzantes o heridas de arma de fuego. Y desde Calormes Trujillo al pool de ambulancias, en el año 2000, en mi tiempo de estudiante, no sé, si le metíamos 3 bolsas de 1.000 a lo que daba y algunos se está riendo aquí en la ponencia porque sabe que es verdad, era lo que hacíamos hace 25 años, no es lo que hacemos hoy, ¿verdad? Solo abríamos la llave como unos muchachos desesperados de aquel tiempo, pero hoy no, hoy son un equipo profesional, no debería pasar eso más en nuestros pacientes. Muchachos, eso era todo lo que tenía que contarles. Espero les haya gustado. Voy a abrir una sección de preguntas. Invitarlos a todos desde sus celulares. Pueden escanear este código QR o ir directamente al canal de YouTube Omega Capacitaciones. Abrimos un proyecto educativo de videos gratuitos. Todos los lunes a las 10 de la mañana hay un video nuevo, 4 videos mensuales, ¿sí?, que se están lanzando de temas, ponencias como esta, para que la comunidad de profesionales se perfeccione y siga conociendo muchos equipos. Tenemos trauma, vía aérea, simulación, AMLS, PHTLS, ACLS, hay de todos los temas para que los puedan visitar. Así que muchas gracias a todos por esta oportunidad y espero les haya gustado este espacio que tuvimos para poder conversar. Creo que no siendo más y justo en el tiempo estamos de los 60 minutos que íbamos a dialogar, voy a dejar de compartir y no sé si ahí vamos a tener acceso a los muchachos, a José Javier Sandoval, algo que tengan que decir. Si alguno de los muchachos quiere lanzar una pregunta, por lo menos ya veo que en el chat alguien hace una pregunta, Lorena Cifuentes, no sé si le damos el paso y seamos ordenados. Lorena Cifuentes, si tú quieres puedes encender el micrófono y tú hacer la pregunta.
¿Estás por ahí? Bueno, no pregunto. Si alguien tiene alguna otra duda, pregunta, pues bienvenido. Puede abrir el micrófono y hacer la pregunta. Dice Lorena, no me deja abrir el Ya, micrófono. buenas tardes. Hola Lorena, te escuchamos. Hola, no. Hola, ¿ya me oyen? Y te estamos escuchando, Lorena. Muy bien, el audio está Mira, bien. gracias que no podía abrir el micrófono. Con respecto a la fluido, bueno, a la reanimación hídrica, es claro y previamente ya tenía claro de que no hay que hemodiluir al paciente y que los líquidos se pasan restrictivamente. Sí, En ejemplo, Hospital Nivel 1, Carlos Olmes Trujillo, y ya hemos llegado por el paciente, pero a ese paciente ya le han pasado 1500 cc. ajá, ¿Sí? Pero ese paciente en ese momento todavía no ha recuperado su presión arterial, porque de alguna manera no se ha estabilizado. bien. Si pasa un bolo o definitivamente no. O sea, yo soy de las que, por ejemplo, si yo pregunto cuánto le han pasado, me dicen 1000, 1500, yo les voy cerrando la llave. ¿Qué nos aconsejas ahí? Bien, perfecto. Ese tema tiene muchas aristas. Empezamos a revisar las aristas del paciente. Una de las primeras cosas que haríamos con ese paciente es tomar el control de la monitorización nosotros, ¿verdad? Lo que nosotros hacemos acá es que ese paciente ahora es nuestro del prehospital, entonces yo ya lo manejo yo, no uso sus monitores, no uso nada, lo pongo en mi camilla y yo controlo el paciente de cero, quiero saber que efectivamente la presión que ellos me dijeron es la presión, entonces yo quiero volver a monitorizar mi paciente, ¿sí? Dentro de esa monitorización, cerrarse esa llave, no más líquidos en ese paciente, ¿ok? Y ahora vamos a centrarnos en ir progresando. Entonces, lo primero que te haría es, el paciente está sangrando, controla el sangrado, reevalúa el sangrado del paciente y mira si efectivamente el sangrado se ha controlado. Esto te podría pasar con una herida de cuero cabelludo, que es muy abundante. Y en muchos servicios no saben empaquetar adecuadamente un cuero cabelludo. Entonces, comienza con detener el proceso de sangrado de la mejor manera posible que tengas a tu disposición, pasar a torniquete o hacer lo que tengas disponible, ¿sí? Ya vimos que idealmente esos pacientes deberían iniciarse dentro de las primeras 3 horas ácido tranexámico y ahí es. Ya se lo administró el hospital, lo tiene disponible, no lo tiene disponible, o si en algún momento mi ambulancia lo va a tener disponible, que es mi meta y mi sueño y ojalá esta sea solo la semilla para que eso pase, ¿ok? Entonces, posterior, ya ese paciente te va a tocar que empezar a manejarlo en bolos de 250 centímetros cúbicos, es decir, ya le pasaron 1000, ¿ok? O le pasaron 1500. Tú solamente manejas los bolos de 250 y sigue monitoreando al paciente, porque tú sabes que ese paciente lo que necesita es hemodiderivado y no tienes hemodiderivado en el Carlos Olmes. Un ejemplo, ¿sí? Ojalá ya haya banco de sangre y ahí tengan el hemodiderivado, ¿sí? Pero si no lo está disponible, entonces te va a tocar que trasladar al paciente, me imagino, al hospital universitario donde está el banco de sangre, porque el paciente necesita banco de sangre. Entonces, no dilates el traslado del paciente con muy poco volumen, solo 250 y dale. Y tal vez ese paciente que empezó tal vez con, llamémoslo de esa manera, un mal manejo en la cantidad de volumen, tú no te lo vayas a lanzar más de los 2000 de cristaloides porque ya sabes que va a ser muy malo para el paciente. Entonces, como que ir trabajándolo paralelamente de esa manera es mi solución, ¿verdad? Sí, como irlo controlando con bolos de 250 y revisar al paciente, ¿vale? Ya hablar de otro tema un poco más avanzado es cómo estamos pensando implementar servicios prehospitalarios avanzados con manejos de vasoactivos en los pacientes en estados de shock.
Bien, ejemplo, nosotros podemos pensar en trabajar una PUS2. La PUS2, ¿sí? Es ahora, si quieren, antes de terminar en el chat les dejo un video completo de PUS2, ¿bien? Entonces, lo que podemos trabajar con estos pacientes es ayudarlas un poquito en la actividad de velocidad y contracción, aumentar un poquito la presión arterial con PUS2, pero estos pacientes están vacíos y necesitamos de alguna otra manera ayudarlos. Cuando no tienes otra opción de rescate, el PUS2 trabajando 10, 20, 30 microgramos podría ser una solución, mejorando este paciente y que ahora sí los 250 que le colocaste y le tomes la presión, veas un incremento de perfusión en el paciente. Ese sería mi opción, pero los entiendo. Estamos limitados en algunos puntos y es ahí donde hay que empezar a hacerse los cuestionamientos de cómo mejorarlo, ¿no? Ese paciente tenía una manta térmica, móntale una manta térmica. ¿Cuál es la temperatura de tu ambulancia? Pon esa ambulancia a una temperatura de 39 grados centígrados. Sí, para ti es una locura en Cali, lo entiendo, y vas a decir, es que Justy cree que se le olvidó montarse en las ambulancias de Cali. No, lo sé, son muy calientes, pero piensa que es la temperatura del paciente. Manta térmica, bien, y ahora esos líquidos que le pasaron, 1500, ¿estaban fríos? ¿Sí? ¿Eran líquidos fríos? Cuestiónate. Entonces ahí es donde ya empezaba a pensar, es importante trabajar líquidos a la temperatura adecuada de 38 a 39 grados. Espero lo que te conteste Lorena te sirva. ¿Bien? Veo por ahí más preguntas. Muchísimas gracias. Vale, Lorena, por ahí dice Lenovo, pregunta, ¿hay algunos riesgos ya considerados en la actualidad al uso de ácido tranexámico en el prehospital? Por el contrario, hay muchos más beneficios demostrados en el uso de ácido tranexámico en el área prehospitalaria que aumentan la sobrevida en los pacientes. Riesgo de que no lo administres bien. Ejemplo, no sé quién era Lenovo, pero ese es uno de los riesgos, la mala administración, tomar el ácido tranexámico, envasarlo en una jeringa de 20 y creer que como todo es rápido en la urgencia, le pasas un bolo de ácido tranexámico y el paciente se hipotensa. Entonces, al hipotensar un paciente, ¿sí? Y que aparte te empiece a vomitar en la ambulancia, pues ese podría ser el mayor riesgo, pero no riesgo sobre otras cosas en el proceso de administración, porque realmente le estás dando un apoyo al paciente. Ese es el riesgo mayor del ácido tranexámico realmente. El efecto adverso del ácido tranexámico, que lo solucionas pasándolo muy bien diluido en 100 y pasándolo en un tiempo de 10 minutos. Bien, dice Nidier Esquivel del S Norte. Vale, Nidier, gracias por la pregunta. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta que quiera que le ayude, que pueda responderle? Las preguntas son importantes, así que si alguien tiene alguna otra pregunta, estoy aquí para ustedes. Hola, José. Hola, José, ¿me escuchas? Buenas tardes. Sí, José, te escucho. Quiero agradecerte, muchas gracias a Omega, porque sé que es de la casa, como tú lo dijiste cuando iniciaste esta importante capacitación. Una pregunta de esas aburridoras medio administrativas, que son de temas económicos, pero que realmente van en pro de los pacientes que trasladamos nosotros. Y tengo el gusto de invitar aquí, estuvo con nosotros algunas de las sedes de los servicios de urgencias. Entonces, chévere, porque estamos ya todos hablando del mismo idioma. Y la pregunta aburridora de plata es la siguiente: ese tránsito, utilizar ácido tranexámico en el servicio prehospitalario, tú que conoces el medio, digamos que suramericano, ¿qué tan fácil es, qué tan complejo? Pensando en temas económicos, pensando en temas legales de habilitación de servicios de salud, pues todos sabemos que también estamos señalos a unas normas. Entonces, digamos, con tu experiencia, ¿qué tan posible puede ser la inclusión en un corto, mediano o largo plazo? Uno, del ácido tranexámico, y dos, ¿por qué no pensar, ir un poquito más allá en los componentes sanguíneos? Nosotros también lideramos el CRUE. También sabemos qué cantidad de hemoderivados tiene el Distrito Especial de Antigua de Cali, que sabemos que es limitado, se viene diciendo con su alegría y su desorden. Entonces vamos a tener
empezar a hacer, digamos que esa donación de sangre que siempre se hace en la ciudad. Pero ¿cómo ves ese paso, conociendo tú muy bien la ciudad, conociendo muy bien los pacientes que trasladamos en la red de salud del centro, conociendo muy bien los pacientes que movilizamos acá? Bien, les voy a contestar de primero del ámbito económico, ¿sí? Me meto rápidamente a buscar un ácido tranexámico que lo vende, pues yo no le hago propaganda a ninguno, droga la rebaja, ¿sí? Ampollas de 500 miligramos, quiere decir que necesitan 2 ampollas para lograr 1 gramo de ácido tranexámico. Cada ampolla vale 8.500 pesos colombianos. La verdad, cero costo eso no es costoso para los pacientes. Entonces, quitémonos de la venda el hecho de que el ácido tranexámico es costoso, ¿no? El ácido tranexámico se usa por generaciones, los ginecólogos usan mucho ácido tranexámico para las hemorragias, ¿sí? En pabellón, ¿verdad? Así que es muy seguro, no hay que demostrarle a nadie en evidencia si no es seguro el ácido tranexámico, ¿bien? Entonces, en costos, es solo buscar la presentación, ver si el INVIMA de Colombia ya hay alguna casa farmacéutica que tenga la presentación de 1 gramo, y si no tiene la presentación de 1 gramo, bueno, veo que ya se vende presentación de 500 miligramos y con eso es subir las 2 ampollas para completar 1 gramito en la administración. Ahora, hablemos del ámbito legal. Yo siempre he creído que el servicio prehospitalario de Cali en especial cuenta con algo que muchos servicios prehospitalarios del mundo no tienen, y es que tiene un médico a la cabeza en el centro regulador. Jamás un medicamento en Colombia o el mundo será administrado sin la autorización médica, pero ustedes cuentan con un médico a distancia. Tienen ambulancias ya en el pool de ambulancias que tienen médico a bordo. Entonces, creo que aquí el trabajo, ahí te voy a poner trabajo a ti, es un trabajo administrativo de sentarse con los líderes médicos del centro regulador, del CRUE, ¿cierto? Y establecer un protocolo, y el protocolo lleva a que esté firmado por un director médico, el director médico del pool de ambulancia, el director médico del centro regulador. Después de que esto esté firmado y esto se baje y se enseñe a todo el estamento de profesionales, ahora la decisión de administración de ácido tranexámico no es a la ligera, es cuando presentas a un paciente y tienes una autorización a distancia, porque tienes una autorización a distancia. Todo lo que se ha hecho en el pool de ambulancia históricamente está basado en una autorización médica a distancia, que ese es el respaldo. Y es lo que pasa también en Chile, no tenemos muchos médicos en la ambulancia y todo viene por un médico desde el centro regulador que manda una orden de autorización. Doctor, tengo un paciente así, 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 ¿verdad? Presión arterial ya la repuse, 250 lactato de Ringer, presión arterial que logré, 96 milímetros en sistólica, autorización de 1 gramo de ácido tranexámico endovenoso autorizado. Y eso va al registro clínico del paciente. Entonces creo que aquí les falta solamente es protocolizarlo, ¿sí? Porque ni siquiera pasar por la autorización del INVIMA. Ya existe ácido tranexámico en Colombia, ya lo venden en droga en la rebaja. Así que se busca el distribuidor, ¿verdad?, de tus insumos, de tus medicamentos, y se trabaja. Esa sería, yo creo que ese es el paso A. Y después de que esto sea presentado en equipo, como todo, va. Es decir, esto es algo que de verdad en menos de 5 años puede estar administrando ácido tranexámico, y podrían ser, no el único, pero sí uno de los primeros servicios prehospitalarios de Cali, Bogotá, Medellín, que bajo una directiva médica firmado por un protocolo médico van a poder administrar ácido tranexámico y beneficiar a sus pacientes. Cuando esto empiece a funcionar en Colombia y le llevemos pacientes, digo le llevemos, soy parte del equipo, le llevemos pacientes al Hospital Universitario del Valle con presiones arteriales dentro del rango, con poco volumen y con administración de ácido tranexámico, van a decir, wow, ya hicieron lo que yo voy a ir a hacer a pabellón, le voy a meter ácido tranexámico. Entonces, efectivamente, esa es la atención prehospitalaria. Creo que ese es el camino, ¿bien? Ese es el camino que tienen que seguir. Ya tienen la mitad del camino. Y ya el otro, ya es un sueño, ¿verdad? No
solamente en Latinoamérica el único servicio prehospitalario que conozco que ha administrado sangre en la escena prehospitalario es México, en la ciudad de Querétaro, en México. Ellos ya han llevado bolsas de sangre de la manera más eh, simple y básica. Los colocan en un cooler, los sacan del banco de sangre, los montan en una moto como si fuese un repartidor y llegan a la escena prehospitalaria. Obvio, el protocolo es para pacientes atrapados y por ahora no llevan sangre a todos los pacientes, pero ya dieron un paso. Quiere decir que a futuro implementarán otras cosas, ¿no? Creo que aquí es un trabajo mucho más largo, es un trabajo de primero trabajar con un hematólogo, trabajar con el banco de sangre del hospital universitario, de sentarse a hacer un protocolo, van a encontrar miles de peros, ¿bien? Especialmente por la cadena de frío del hemoderivado. Tú vienes de un servicio prehospitalario como Comeda de Emergencia Médica, donde supimos por años que las cadenas de frío eran un chiste y eso no puede pasar con el hemoderivado, ¿verdad? El hemoderivado es un elemento que la cadena de frío es recontra rigurosa, entonces uno sí podrá mantener. Por eso es que los coolers prehospitalarios de transportar sangre al área prehospitalaria son coolers que valen $8,000 o $10,000, ¿verdad? Son coolers muy costosos porque te garantizan que la sangre está ahí a la temperatura que se mantiene para montarla en una ambulancia caliente y llevarla a la escena prehospitalaria. Entonces, ahí hay un paso económico mucho más grande y un trabajo. Aquí en Chile aún no avanzamos a eso, ¿sí? Eso es lo que te puedo decir. Pero ácido tranexámico creo que podría ser el siguiente paso y lo tienen muy claro para hacerlo. Sí, José, muchas gracias. Creo que esa es la evolución de la APH. Entonces, no podemos quedarnos en años 1600 cuando nos estábamos acá, hacemos una cantidad de cosas. Hoy creo que estos pequeños pasos, estas medidas como vos lo dijiste ahorita, realmente puede ser significativa para que un cercano, pues digamos, ¿por qué no la primera entidad que tiene la fruta de campo? Así como hemos sido lo primero en muchas cosas. Merece que la presentó, el servicio que tuvo, servicio binomio, la primera entidad que realizó los traslados de cáncer con COVID. Entonces, tenemos un excelente equipo de trabajo, los colaboradores médicos, paramédicos, consultores, todos desde su rol hacen una excelente labor. Más aún ahora que estamos haciendo este con compañeros de urgencias de las veces que hablamos. Esa es mi pregunta y muchas gracias. Vale, perfecto. Bueno, muchas gracias. Y si alguien tiene alguna otra pregunta ya para cerrar, podría contestar otra pregunta y daríamos ya por terminada la sesión. Si alguien tiene alguna pregunta, puede hacerlo con gusto. Bien, bueno muchachos, veo que ya no hay más preguntas. Un gusto haber estado con todos ustedes. Gracias por la audiencia, casi 70 personas conectadas, eso es gratificante. Y bueno, nos vemos en una próxima oportunidad. Cuídense mucho, espero visitarlos, ojalá en diciembre, darme una pasadita al pool y saludarlos. Y por qué no también conocer el centro regulador que no lo conozco. Cuídense mucho y aquí tienen un amigo para todo lo que necesiten y poderlos ayudar en todos los procesos y cualquier otro tema que necesiten. Cuídense mucho. Muchas gracias, José. Nos esperamos. Bien, cuídense mucho. Venga, tripulante.